Y en el Día Mundial de la Donación de Sangre volvemos a hablar de este tema tan importante porque la OMS, según la OMS, para que un país consiga un sistema de salud con autosuficiencia de sangre y hemoderivados, debe tener entre un 3 y 5% de su población que done al menos una vez al año, ¿no? Un acto voluntario, no se puede forzar a nadie a donar sangre, simplemente sí concientizar y saber que 9 de cada 10 argentinos, argentinas necesitarán de una donación de sangre en algún momento de su vida por alguna intervención o alguno de sus familiares. Por eso la importancia, ¿no?, y la campaña permanente en cuanto a la donación de sangre, hoy particularmente en el Día Mundial. Por eso Luis Horacio Carrizo es director médico de la Fundación Banco Central de Sangre y volvemos a charlar con él en Puntal AM en este día puntual. Luis, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buenos días. Muchas gracias por esta conversación. Bien, bueno, nuevamente hablando de esto que es tan importante y que no deja de ser un acto, siempre mencionamos, un acto altruista y que hay muchas personas que lo tienen muy incorporado a esto, ¿no? A esta donación voluntaria que implica donar por donar y no esperar el sistema de reposición, como se denomina, y vos lo sabrás explicar mejor. No esperar que alguien necesite 10 donantes de sangre, 3 donantes de sangre, porque hay una vida en riesgo. Hay gente que dona voluntariamente para que quede en el banco de sangre. Y eso debería ser tipo una política, ¿no?, de Estado y de salud. Totalmente, Paula, sí, lo que nosotros estamos pidiendo justamente al Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, y por supuesto que esto tendría que ser de nación, que haya una política para la donación voluntaria y habitual de sangre. Ya en el año 2003-2004 se creó a nivel del Ministerio de Salud de la Nación lo que se llamó el Plan Nacional de Sangre. Hoy es una dirección de medicina transfusional en donde justamente invitaba en aquel momento para que en el 2020 el 100% de las donaciones de sangre en el país fueran de forma voluntaria. Y hoy te tengo que decir que no tengo las estadísticas de todo el país, pero no debe superar el 30%. En el caso nuestro, puntual de nuestra estructura, solamente el 45 al 50% lo hacen de forma voluntaria. Y como bien dijiste vos recién, lo importante de esto es sacarle la presión al familiar, al conocido del paciente, que encima tiene que estar acompañando a esa persona que está internada o que va a ser internada porque tiene que ser operada quirúrgicamente de una situación que puede llevar sangre, a que sea el responsable de que los bancos de sangre tengamos sangre en las heladeras, ¿no? Y esto es un cambio cultural, un cambio de hábito, un cambio de circunstancia, ¿no? Donde la gente debería donar sangre de forma voluntaria y habitual, al menos una vez al año, en su tiempo libre. Son personas que deberían estar educadas desde el punto de vista de la donación de sangre, saber cuándo poder y cuándo no poder donar sangre, saber si esa inhabilitación es permanente o es transitoria. Cuando curse, por ejemplo, está cursando una gripe, bueno, en la semana, a los 15 días puede donar sangre, pero si ha tenido sífilis o chaga en algún momento de su vida, no puede donar sangre, y ese es el donante más seguro, el que tenemos que tratar de lograr entre todos, entre una política de salud, entre los que hacemos hemoterapia, y por supuesto agradecerle a ustedes, a los medios de comunicación, que pueden hacernos llegar a la población, que es en fin el que va a poner el brazo y el que va a donar sangre. Nosotros decimos que justamente la donación de sangre es el mejor ejemplo de salud pública. Es gente que dona sangre para que otros lo reciban. Nosotros estamos en el medio nada más. Lo único que hacemos es actuar para que esa sangre que dona sangre a alguien voluntariamente esté en óptimas condiciones para ser transfundida. ¿Cómo se almacena la sangre que queda en el banco de sangre? ¿Cuáles son las condiciones? Bien. Viste que siempre se dice que una sangre puede salvar hasta 3 vidas. Esto significa que una unidad de sangre entera, o sea, 450 centímetros cúbicos de sangre, nosotros los fraccionamos en 3 hemocomponentes en el banco de sangre. Los glóbulos rojos, que es la parte roja que queda, eso se almacena a temperatura de 4 grados en heladera hasta 42 días, que es el vencimiento. Sí. La parte líquida, que es el plasma, eso se puede congelar o se congela a menos 18 hasta menos 50 y sirve fundamentalmente como materia prima para la planta de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de ese plasma, que todos los bancos de sangre estamos obligados a mandar nuestro remanente de plasma que se transfunde y que tiene indicaciones puntuales, por ejemplo, en alteraciones de la coagulación. Bueno, todo ese plasma se manda y sirve de materia prima para obtener gamaglobulinas, vacunas, albúmina, todos derivados plasmáticos, exactamente, medicamentos derivados plasmáticos que se denominan.
¿no? Y las plaquetas, que es la célula que participa en la primera fase de la coagulación. Si no tuviéramos esas plaquetas, estaríamos permanentemente sangrando, porque nuestro sistema digestivo, urinario, respiratorio, permanentemente se está lesionando. Y esas plaquetas son las que hacen de que no sangremos. Y son muy sensibles porque se mantiene la temperatura ambiente. 5 días nada más, por el hecho de estar a temperatura ambiente, se pueden contaminar después. Por eso es muy importante estas plaquetas en aquellos lugares donde se tratan pacientes con patologías oncológicas o oncomatológicas, como leucemias, linfomas. Bueno, es importante también conocer el uso de cada hemocomponente, y por eso es importante donar sangre todos los días del año, no Claro, solamente al pensaba fecha, sino eso, permanentemente. porque uno se imagina, bueno, total, la ponen en el freezer, perdón, no, la ponen en el freezer o la crioperecer, vamos a decirlo un poco mejor, pero no, Exacto. claro, las plaquetas se vencen a los 5 días, son súper perecederas. Exactamente, entonces es importante donde hay esos lugares que se done todos los días, porque, a ver, hay ejemplos como el Hospital de Niños acá en Córdoba, el Hospital Córdoba, hospitales de la parte, bueno, el hospital privado, el Sanatorio Ayer, hay instituciones en Río Cuarto misma de alta complejidad que requieren plaquetas todos los días, ¿no? Entonces es importante que la gente se acerque a donar en su tiempo libre, que no le va a producir ningún malestar, que donar sangre no engorda, donar sangre no debilita, donar sangre hace bien, porque estoy donando porque sé que alguien lo está necesitando. El día de mañana, si yo necesito, alguien estará donando por mí. Esa es la donación voluntaria que estamos buscando desde los bancos de sangre. A ver, que se nos congeló la imagen de Luis Horacio Carrizo, el director médico de la Fundación Banco Central de Sangre, en el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces estábamos hablando, bueno, muy interesante, ¿no? Saber primero los derivados de la sangre, los hemocomponentes y su, a ver, la capacidad de almacenamiento que tienen. Me llamó la atención porque pensé que era mucho más el tema de las plaquetas, ¿no? El tema del plasma es otra cosa, es otro cantar, y los glóbulos rojos es otro cantar. Es cierto que me parece que ahí Horacio está de nuevo conectado. Le preguntamos, ¿sigue siendo la sangre más difícil el cero negativo? No, siempre me gusta decir que así como es la menos frecuente, los negativos en general son menos del 15% de la población, siempre está en concordancia con los pacientes. Las donaciones tienen que estar en concordancia con los pacientes que van a recibir. Eso habla del buen uso de la sangre, ¿no? Entonces hay que optimizar el uso. No hay que utilizar una sangre, por ejemplo, negativa, que se podría usar en un paciente positivo, porque hay que guardarla justamente la negativa para el paciente negativo. No hay que usar un grupo cero, que se puede usar en cualquier, el grupo A, grupo B, grupo AB, porque solo cuando tenemos paciente cero solamente se puede usar cero. Entonces lo ideal es tener el recurso y utilizarlo de la forma más óptima posible. Utilizar sangre cero en los pacientes cero, por supuesto, pero sangre A, B o AB en los pacientes que son del mismo grupo. Y en ese caso siempre todos los grupos sanguíneos son importantes al momento de la donación, porque de la misma proporción tenemos pacientes en las instituciones médicas. Claro. Bueno, hacemos esta reiteración, el llamamiento permanente, ¿no?, a la donación de sangre. Hace bien. Las condiciones, bueno, han variado un poco a partir de la pandemia y el COVID. Si estás vacunado, si estás vacunada, dejar pasar, si estás engripado, lo decía Luis recién, tener grandes condiciones, a grandes rasgos, no desayunar, porque está esta falsa creencia de no desayunar para ir a donar sangre, después se nos baja la tensión y es peor, ¿no? Algunas cosas para tener en cuenta, pero no dejar de donar sangre al menos una vez al año. Totalmente. Las condiciones, como siempre, 16 a 65 años de edad. Si alguien tiene más de 65 años de edad, puede ser evaluado y puede donar también. Hoy 6 meses se toma en Córdoba cualquier situación de riesgo, como puede ser una cirugía, un tatuaje, una relación ocasional sin los medios preservativos con una persona desconocida. Son todas situaciones que una persona se puede contagiar de alguno de los virus que nosotros analizamos y se transmite por sangre, ¿no? Entonces es importante, el que quiera sacarse cualquier duda, en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, Fundación Banco Central de Sangre, son redes muy interactivas que cualquier duda se va a evacuar en el momento. Y por supuesto invitar a la población de Río Cuarto que done en los lugares que hay en Río Cuarto. Hay varios lugares para donar. El Hospital de Río Cuarto, las instituciones médicas privadas tienen su banco de sangre, así que hay que animarse, hay que tener la inquietud y hay que ser solidario con el prójimo y donar en forma voluntaria, sin que nadie lo pida, porque vuelvo a insistir, el día que uno lo necesite, ya va a haber gente donando por el que lo necesite y que ya donó en su vida de donación, ¿no?
Sí. Luis Horacio Carrizo, el director médico de la Fundación Banco de Sangre, Banco Central de Sangre, muchas gracias, como siempre, por tu predisposición. Un abrazo. Gracias a ustedes, Pablo, y un abrazo para todos ahí. Hasta luego. Hasta luego.